Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un texto que, la verdad, me ha dejado dándole vueltas a la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Se titula Salud, Deseo y Novedad, de Hernando Bernal. Y la misión que nos propone es bastante radical. A ver, dispara. Plantea analizar si nuestra concepción moderna de la salud, como un derecho y a la vez como un producto, no estará, paradójicamente, fabricando el propio malestar que intenta solucionar. Uf, empezamos fuerte. Es una idea que choca de frente, desde luego. Totalmente. Y lo curioso es cómo empieza. Arranca desde un lugar que parece, inatacable. ¿Cuál es ese punto de partida? Pues la Declaración Universal de Derechos Humanos y la definición de la OMS. Ya sabes, la salud como un derecho fundamental, un estado de completo bienestar biopsicosocial. Claro, la base. La piedra angular de cualquier política de bienestar. ¿Quién puede estar en contra de eso? ¿Nadie? Pero es justo ahí, en esa piedra angular, donde el autor encuentra la primera grieta. Y es que, según él, en el momento en que la salud se define como algo que te tienen que dar. Una estructura externa, ¿no? El Estado, el sistema. Exacto. El sistema sanitario, el mercado, pues casi sin darnos cuenta nos colocan en una posición de consumidor. Consumidores de bienestar. Y eso tiene consecuencias, imagino. Claro. Y aquí es donde empieza lo interesante. Fomenta, dice él, una cierta desresponsabilización. La pregunta ya no es tanto ¿qué me pasa por dentro? O ¿de dónde viene este malestar? Sino más bien... Sino ¿quién me va a solucionar esto? O ¿dónde compro el remedio? Un momento, porque aquí ya me surge una duda. A ver, entiendo la idea de desresponsabilización, pero ¿no es un poco injusto? ¿En qué sentido? Si una persona tiene una enfermedad diagnosticable, ya sea física o mental, lo lógico es que busque una solución externa, un tratamiento. Por supuesto. Delegar en un experto no me parece negativo. Vamos, me parece sensato. No se corre el riesgo de culpar a la víctima por buscar ayuda. Es una objeción muy pertinente. Y creo que el autor no apunta a invalidar a la medicina o la terapia. Para nada. ¿Entonces? El foco no está en la enfermedad aguda, sino en ese malestar más difuso, más crónico que están de nuestra época. La crítica va a la lógica cultural que se instala. Vale. Se pasa de ver la salud como un proceso, un equilibrio que uno construye, a verla como un estado perfecto que se nos debe garantizar. Y claro, ese estado ideal siempre se quiebra. Siempre. La vida implica malestar. Y cuando te quiebra, la reacción automática es la queja, la demanda de una reparación inmediata. Externalizas la causa y, por tanto, la solución. Vale, visto así, tiene más matices. No es rechazar la ayuda, es analizar la actitud. Pasamos de ser agentes a ser Clientes. clientes de un servicio de bienestar. Y si eres un cliente, exiges satisfacción. Y esa exigencia masiva crea un mercado gigantesco. Exacto. El texto lo describe como una alianza casi perfecta entre el capitalismo y la ciencia. La sociedad demanda soluciones rápidas. Y eficaces. Y este tándem se pone a trabajar para ofrecer un catálogo infinito de objetos que prometen restaurar ese bienestar. Fármacos, por supuesto, pero también Nuevas terapias, suplementos. aplicaciones de meditación, retiros de fin de semana, dietas milagro. La lista es interminable. Y aquí es donde se pone la cosa de verdad interesante y un poco oscura. Sí, Porque, según Bernal, esta alianza que nos promete la felicidad envasada no solo no cumple su promesa, sino que es la propia fuente de algunos de nuestros mayores problemas. es la gran paradoja que plantea. Cita explícitamente la depresión y la angustia, los ataques de pánico como hijas de este sistema. Esto es muy fuerte. ¿Cómo llega a esa conclusión? Pues lo fascinante del análisis es que conecta esa dinámica de mercado con una verdad psicológica muy profunda, ¿Cuál? que la insatisfacción es inherente al ser humano. El autor lo dice muy directamente. Los objetos que consumimos son perecederos, y por su naturaleza. Generan más insatisfacción. Piensa en cualquier cosa que hayas deseado con muchas ganas. La consigues y la satisfacción es intensa, pero casi siempre es temporal. Sí, al poco tiempo ya estás mirando otra cosa. El deseo ya está buscando un nuevo objetivo. Y el sistema de consumo no solo sabe esto, sino que es su motor. Sabe que ningún objeto nos va a satisfacer para siempre. Entiendo la conexión con el mercado, la obsolescencia programada y todo eso, pero me interesa el lado humano. ¿Cómo afecta esto a la psicología de una persona en su día a día? Totalmente. Y aquí es donde vas a introducir el concepto clave, la novedad. La novedad.
Si el sistema sabe que ningún objeto puede colmar nuestro deseo de forma definitiva, ¿qué nos vende realmente? No nos vende el objeto en sí, Nos vende la promesa. nos vende la promesa que anida en lo nuevo. La solución del capitalismo a nuestra insatisfacción no es un objeto final y perfecto. Sino un flujo constante de objetos nuevos. Exacto. Lo que consumimos, en última instancia, no es la terapia o la pastilla, sino, y cito, la novedad misma como objeto. La esperanza de que, esta vez sí. Esto me recuerda inevitablemente a la industria tecnológica. Mi móvil de hace 2 años funciona perfectamente. Claro. Pero todo el marketing se centra en por qué necesito el nuevo modelo. La narrativa es que lo anterior ha quedado obsoleto no porque no funcione, sino porque hay algo más nuevo. Es la analogía perfecta. El texto aplica esa misma lógica al bienestar. No es que haya una terapia, es que hay una nueva terapia revolucionaria. O la última dieta milagro. Justo. El valor no reside en la eficacia probada, sino en la promesa de la novedad. Y este ciclo tiene un coste psicológico altísimo. Ahí está el punto central. ¿Y cuál es ese coste? Porque hasta ahora parece una descripción, aunque cínica, de cómo funcionamos. ¿Dónde está el daño real? El daño, según Bernal, es que en esta búsqueda frenética de la novedad externa se borra, se silencia, la dimensión más importante de una persona, su dimensión subjetiva, su propio deseo. En concreto, su propio deseo. Entendido no como el simple querer cosas, sino como esa fuerza interna, esa brújula personal que nos orienta. Y ese deseo queda capturado por la lógica del consumo, Dejamos de preguntarnos ¿qué quiero yo realmente en mi vida? para pasar a preguntarnos qué producto nuevo necesito para dejar de sentirme mal. El deseo auténtico es reemplazado por una demanda de consumo. Suena potente, pero también un poco abstracto. ¿No estaremos culpando al sistema de algo que es simplemente naturaleza humana? ¿Querer sentirse mejor? ¿Probar cosas nuevas? Es una distinción crucial. ¿Qué diferencia hay entre ese deseo auténtico y el deseo de comprarse el último teléfono? Pues que el deseo de consumir es, en realidad, un deseo que ya viene formateado desde fuera. El mercado te dice lo que tienes que desear. Vale. El deseo del que habla el texto, en una línea más psicodelítica, es algo mucho más radical, más personal. Es lo que nos hace únicos, lo que nos impulsa a crear, a amar, a buscar un sentido. No es un vacío que se llena con un objeto. No, es un motor que nos pone en movimiento. La trampa del consumismo es hacernos creer que ese motor interno se puede sustituir por una batería externa que se compra. Y cuando vemos que no funciona, en lugar de buscar nuestro motor, buscamos una batería nueva. Exacto. Vale, ahora entiendo mejor la conexión con la depresión y la angustia. Si nuestra fuerza vital, nuestro deseo, está secuestrado y solo intentamos llenar ese vacío con objetos, Que nunca satisfacen. la sensación de desesperanza parece una consecuencia casi lógica. Pero entonces, si el diagnóstico es este, ¿cuál es la salida? Estamos condenados. Aquí es donde el texto se vuelve más propositivo. Y si cabe, más radical. Plantea la necesidad de lo que llama una terapéutica del deseo. Una terapéutica del deseo. Y es fundamental entender que no se refiere a una nueva terapia que podamos comprar. No es un producto más en el estante. No es la novedad. Justo, se refiere a un trabajo, a un proceso personal y profundo para liberar el deseo de las garras del mercado. Pero seamos prácticos. ¿Cómo sería eso? Si una persona sufre una depresión clínica severa, ¿no es casi cruel decirle que la solución no es un fármaco, sino algo tan etéreo como liberar su deseo? Esa es la pregunta del millón. Y el texto no la elude. No es un manifiesto antipsiquiatría. Ah, bien. La propuesta no es tira tus pastillas y encuentra tu deseo. Sería una irresponsabilidad. La crítica va a la filosofía de fondo. Explícate. Una cosa es usar un fármaco como una herramienta para estabilizar a una persona y darle el aire necesario para poder empezar a trabajar sobre sí misma. Y otra muy distinta es creer que la pastilla es la solución final. Exacto. El objeto que extirpará el malestar para siempre. La terapéutica del deseo comenzaría justo ahí, en aprovechar ese espacio para empezar a hacerte las preguntas importantes. Preguntas que la cultura de consumo nos anima a evitar. Totalmente. ¿Qué de mi vida me ha traído hasta aquí? ¿Qué anhelos he ignorado? ¿Qué estoy haciendo que va en contra de mi propio deseo? O sea que no es una alternativa a la medicina, sino un Cambio de objetivo. cambio de objetivo, eso es. El objetivo final no es la ausencia total de malestar, que es un objetivo imposible y frustrante, sino la reconexión con esa brújula interna. Con el deseo.
Exactamente. La idea central es que el propio deseo, una vez liberado, se convierte en la herramienta terapéutica más potente. Es un cambio total de paradigma. Dejamos de buscar la felicidad fuera, en el próximo objeto revolucionario. Para empezar a reconocer, escuchar y seguir ese motor interno. Es un camino más difícil, sin duda, no hay receta, pero el autor lo plantea como el único camino hacia un bienestar más auténtico. Hagamos un pequeño resumen. Empezamos con la salud como un derecho. Vimos cómo esto nos transforma en clientes pasivos de bienestar. Eso es. Luego, cómo esta dinámica se acopla a nuestra insatisfacción natural para crear un ciclo de novedad. Un ciclo sin fin. Y finalmente, el coste más profundo. La anulación de nuestro deseo subjetivo, de nuestra fuerza motriz. Así es. Y la reflexión clave que nos deja el texto es esa propuesta de cambio. El bienestar, sugiere Bernal, no se encuentra en acumular soluciones externas. Por muy novedosas que parezcan. Se encontraría más bien en un acto de recuperación. La liberación y el reconocimiento de esa fuerza interna, el deseo, es la diferencia entre ser consumidor pasivo y ser sujeto activo de tu vida. Que es mucho más complejo. Mucho más. Y como siempre, este análisis nos deja con una pregunta resonando. El texto nos lanza un desafío cultural enorme. Sí. Si la respuesta cultural automática ante cualquier malestar, desde el aburrimiento a la angustia, es siempre buscar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva solución externa, ¿qué capacidad estamos perdiendo para simplemente detenernos, escuchar nuestro malestar y descifrar qué demonios nos está intentando decir sobre nuestros deseos más verdaderos y olvidados?